Tengan un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo a través de esta plataforma de YouTube por medio de sus pantallas. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de UTH por la carrera de Derecho. Somos el grupo número 3, en lo cual los integrantes está conformado por Dani Padilla, Carol Simmons, Cristian Pérez, Irian Alvarado, Ana Ruiz, mi persona, y Loaidy Soriano. Este debate que traemos hoy es traído por la clase de Filosofía del Derecho y traído por la abogada Yesenia Ayulisa Aguilar Santos. Los temas de debate que traemos el día de hoy son las teorías del derecho natural, derecho positivo, resolucionismo y aplicación del derecho. Pero para que nosotros podamos entrar en contexto de lo que vamos a hablar sobre estos debates, vamos a dar una breve introducción. El derecho natural está basado en principios universales que están liberados por la naturaleza moral del humano. Nos sirve para orientar sobre la justicia más allá de las leyes escritas. El derecho positivo son conjuntos de normas creadas para el Estado independiente del moral. Esto nos sirve para que se rija la convivencia. El reduccionismo del derecho, esto hace que limite el derecho a un sistema normativo que sea un poco más estricto, sin expandirse en otras áreas. Entonces, esto lo que hace es que limita, evitando la sobrepasión de un derecho. La aplicación del derecho nos sirve para expandirse de un derecho, aquí donde se puede expandir un derecho, incluyendo los valores sociales, derechos humanos y principios éticos. Esto nos permite la adaptación de nuevas realidades. Esa nos sirve para comprender, todas estas teorías nos sirven para poder comprender para poder comprender y analizar las leyes, donde podemos cuestionar su justicia, proponer mejoras en estos sistemas jurídicos. A continuación, vamos a realizar las siguientes preguntas por todos mis compañeros. Las preguntas van a ser al azar. Y antes de que empecemos a debatir, vamos a hablar sobre la teoría del derecho natural y positivo. La primera pregunta es, desde el punto de vista, ¿qué entiende por el derecho positivo y el derecho natural? Me gustaría conocer la voz de nuestra compañera Kirian. Kirian, ¿qué opina usted sobre esta pregunta? Hola, muy buenas noches, ¿verdad? Abogada y compañeros presentes. Bien, lo que entiendo, ¿verdad? Y desde mi punto de vista es que el derecho positivo es aquel conjunto de normas que rigen nuestra sociedad, ¿verdad? Las que son creadas por la autoridad competente y pues estas reglas la mayoría del tiempo, o bueno, están escritas dentro de las leyes, reglamentos y tratados. Mientras que el derecho natural, ¿verdad? Va más allá de lo que dicta el gobierno o de lo que anteriormente las leyes o donde anteriormente, ¿verdad? Mencioné donde están escritas el derecho positivo, ¿verdad? Este derecho, el derecho natural, se basa más que todo en los principios universales, en el principio universal de justicia, equidad y que están ligados de manera a la naturaleza humana, ¿verdad? No necesita una autoridad como lo que es el derecho positivo, sino que el derecho natural viene por sí solo, solo por nosotros ser personas. Ese Excelente sería. apreciación, compañera. Ahora me encantaría escuchar la voz sobre la compañera Carol. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo con la compañera Kirian o tiene algo más que agregar? Bueno, muy buenas noches, compañeros. Como la compañera Kirian ya lo menciona, en mi opinión personal, yo podría decir que ambos son importantes, ¿verdad? Y necesarios, puesto que ya que el uno sin el otro nos podría llevar a un sistema jurídico injusto, ¿verdad? Porque también podemos decir que el derecho positivo lo considero yo como que es un esqueleto en cuanto al derecho que proporciona la estructura, ¿verdad? La claridad y la previsibilidad necesarias para el fundamento de una sociedad. Mientras que el derecho natural es el alma, pues con este derecho podemos aportar la dimensión ética y moral, ya que sirve como un faro de luz que guía la creación e interpretación de las leyes. Excelente, compañera, su aportación. Me gustaría saber una conclusión que nos daría la compañera Kirian sobre la pregunta desde su punto de vista.
Sí, bien, en conclusión podría decir, ¿verdad?, que el derecho positivo y el derecho natural son dos enfoques que son meramente fundamentales dentro del ámbito jurídico, mientras que el derecho positivo se compone de las normas creadas por el Estado y la evolución, ¿verdad?, que se van haciendo según las necesidades de la sociedad. El derecho natural, más que todo, se basa en los principios universales de justicia que existen, como había mencionado, independientemente de cualquier legislación y como nosotros como personas. Siendo así, seguimos con la siguiente pregunta y cerramos con la conclusión de la compañera Kirian sobre la pregunta. Seguimos con la teoría del derecho natural y positivo. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la conexión que tiene el derecho positivo y el derecho natural? Compañera Loaidi, quisiera escuchar su voz. Nos encantaría saber qué opina usted sobre esto. Buenas noches a todos y a la abogada. Bueno, yo lo que le puedo opinar sobre esto es que el derecho natural se basa en los principios universales e inmutables que derivan de la naturaleza humana, la moral o la razón, mientras que el derecho positivo son normas creadas por la autoridad, que es el Estado, y estas varían según la sociedad. Excelente aportación, compañera. Ahora me encantaría y nos encantaría a todas las personas que nos están viendo y nosotros en general escuchar la voz del compañero Dani. Compañero Dani, ¿usted tiene algo más que agregar o opina algo diferente? Bueno, muy buenas noches, compañeros. Buenas noches en general. Bueno, de mi punto de vista, considero que el derecho positivo y el derecho natural son dos conceptos que se complementan, porque el derecho positivo se refiere a las leyes creadas por los gobiernos y a las autoridades dentro de una sociedad. Y por otro lado, el derecho natural es la idea que existen los derechos universales que todos los seres humanos tenemos por naturaleza, como el derecho a la vida, derecho a la libertad. Para mí la conexión entre ambos, eso se radica que el derecho positivo es idealmente debería basarse en los principios del derecho natural, es decir, que las leyes son creadas por los gobiernos, reflejan y nos protegen los derechos universales. Excelente aportación, compañero Dani. Nos gustaría cerrar esta pregunta con una conclusión de la compañera Loaidi. ¿Qué conclusión nos daría en esta pregunta, compañera? Bueno, para poder concluir esta pregunta, podemos decir que el derecho positivo es muy importante, tanto como el derecho natural, por lo cual el derecho positivo debe respetar al derecho natural para que estos dos puedan evitar unas injusticias. Excelente, quedamos con esa conclusión, nos satisface saberlo y estamos empapándonos más un poquito del tema. Ahora vamos con la pregunta 3. Recordemos que siempre estamos hablando sobre el derecho natural y positivo. Entonces, la pregunta 3 sería, ¿cuál de estas dos teorías es la mejor para aplicarse? Compañera Carol, me gustaría saber su opinión. Hola de nuevo, muy buenas noches. Pues yo considero que la clave de estas dos teorías no está en elegir si una está sobre la otra, ¿verdad? Sino en reconocer la interdependencia de cada una de ellas y buscar un equilibrio entre ambas. Un sistema jurídico ideal es aquel que combina la seguridad, la eficacia del derecho positivo con la justicia, la ética del derecho natural también, ¿verdad? Excelente aporte, compañera. Y también, compañera Kirian, ¿usted está de acuerdo con la compañera Carol o tiene algo más que agregar? Sí, solamente algo más que agregar, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Desde el punto de vista que nosotros podemos mirar, es cuál teoría es la que podemos mejor, ¿verdad?, aplicar, cuál de las dos. Si lo ponemos en el aspecto, ¿verdad?, más humano, se trata de un equilibrio de lo que se debería de hacer justo y lo que realmente se aplica en la sociedad. Si queremos, ¿verdad?, una justicia que vaya más allá de lo escrito y que tome en cuenta la dignidad humana y los principios universales, el derecho natural, ¿verdad?, es la mejor opción. Ahora, también esto es lo que nos permite decir que ciertas leyes son injustas, aunque sean legales, como ocurrió con la esclavitud en su momento. Por otro lado, si buscamos reglas que sean más claras, estables y que permitan a que la sociedad funcione sin mucho caos, el derecho positivo pues sería el mejor camino, ¿verdad?
Pero en conclusión, para que estos dos derechos puedan llegarse a aplicar de la mejor manera, tendrían que trabajar en conjunto y tendría que haber, ¿verdad?, un equilibrio al momento de trabajarlo. Excelente, así como lo dijo, ya nos dio la conclusión, entonces lo tomamos como cerrado esta pregunta. Ahora vamos a empezar con la pregunta 4. ¿Cuál es el mínimo jurídico natural que debe haber para que quede existir en el derecho positivo? Compañero Cristian, nos gustaría escuchar su voz y su opinión sobre este tema. Lo escuchamos. Bien, así es. Buenas noches, compañera, y buenas noches, compañero, ¿verdad? El mínimo jurídico natural que puede haber para que pueda existir un derecho positivo es una condición de un sujeto, ¿verdad? Del derecho propio del ser humano. Este quiere decir de que el hombre debe ser reconocido como poseedor de su propio ser, o sea, ser una persona, pues principalmente, ¿verdad? En el derecho natural, ¿verdad? Se basa en principios morales universales e inherentes a la naturaleza de la humana, a la naturaleza humana, perdón. Se considera anterior y superior al derecho positivo, ¿verdad? Hay principios comunes, ¿verdad? Como el derecho a la vida, derecho a la libertad, igualdad y justicia. El derecho positivo, ¿verdad? Por su parte, es un conjunto de normas creadas por los seres humanos, ¿verdad? Y su validez depende de su origen, ¿verdad? Su procedimiento, su creación no es necesariamente de su contenido moral. O sea, creo de que la influencia del derecho natural es innegable, ¿verdad? Y los sistemas jurídicos buscan mejorar y buscan incorporar principios morales hacia eso. Y no hay un mínimo. Excelente aportación, compañero Cristian. No sé, me gustaría también saber qué opina la compañera Loaidi. ¿Usted está de acuerdo con lo que está diciendo el compañero Cristian o tiene algo más que agregar o está en contra? Bueno, para agregar un poco, podemos decir que el derecho positivo que exista es fundamental, que reconozca al ser humano como sujeto, como lo dijo el compañero, porque las personas tienen dignidad y inherente, que no depende de la ley, sino que es un hecho natural y tienen que ser parte de ellos para establecer normas y regular la conveniencia. Excelente aporte, compañera. Entonces, compañero Cristian, usted que lo vemos desde allá, ¿cuál sería usted su conclusión para cerrar esta pregunta? Si quiere, compañera Loaidi, usted también puede hacer su conclusión. ¿Cómo cerraría usted esta pregunta? ¿Cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería la finalidad y el término de esta pregunta en pocas palabras? Para terminar esta pregunta como conclusión, podemos decir que es importante el reconocimiento del ser humano como sujeto del derecho, ya que es un requisito fundamental que el derecho positivo no tenga, que no otorgue, sino que asuma para regular la convivencia. Excelente, compañera. Gracias por su gran aporte. Lo tomamos y estamos tomando nota, ¿verdad?, de estas preguntas. Ahora, como pregunta número 5, seguimos cómo se comprende el derecho natural. Compañero Dani, déjenos saber qué es lo que usted opina o qué es lo que nos trae el día de hoy. Bueno, compañera, como usted hace sus preguntas, ¿verdad? Que cómo se comprende el derecho natural, lo podemos comprender de que es la idea de que existen los derechos fundamentales, de que todos los seres humanos los tenemos por naturaleza, ¿verdad? Sin necesidad de que una ley lo declare. Estos derechos son universales, es decir, que valen para todas las personas en cualquier lugar, en cualquier momento. Siempre, sin embargo, eso se basan en los principios que podemos entender a través de la razón, como el derecho a la vida, ¿verdad? A diferencia del derecho positivo, que son las leyes creadas por los gobiernos y que pueden variar de un país a otro, el derecho natural no cambia según la cultura y el sistema político. Excelente aporte, compañero. Compañera Kirian, ¿usted está de acuerdo en pocas palabras? Cierre la pregunta. Sí, claro, como lo mencionó, ¿verdad?, el compañero, el derecho natural ha influido, ¿verdad?, en la creación de los derechos humanos y en la limitación del poder en los gobiernos. El derecho natural es una guía esencial para la justicia porque se basa en los valores que van más allá de cualquier ley escrita y nos ayuda, ¿verdad?, a reconocer que hay principios universales como la dignidad, la igualdad y la libertad.
Excelente, terminamos esta pregunta y ya para terminar sobre las teorías del derecho natural y del derecho positivo, como última pregunta, tenemos cuáles se podrían considerar límites del derecho positivo. Compañera Loaidy, ¿qué opina usted? ¿Agregaría algo más? Bueno, para diferenciar una norma de derecho positivo de una de derecho natural, una clave la importante es analizar su contenido y indiferencia del dispositivo. Debe respetar la dignidad humana y los principios de justicia, porque si los ignora, esto se cuenta como injusto y opresivo. Excelente aporte, corto y preciso. Compañero Cristian, también nos gustaría escuchar su aporte en pocas palabras. ¿Cómo terminaría usted esta pregunta? Ok, creo de que los límites del derecho positivo, ¿verdad? Buscan garantizar que las leyes sean justas, ¿verdad? Respetuosas de los derechos humanos y que sean coherentes con los principios fundamentales de una convivencia social. Entonces, ¿usted está de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera Loaidy? Exacto. Excelente. Terminamos entonces la ronda de preguntas sobre la teoría del derecho natural y del derecho positivo. Ahora vamos a empezar con el otro tema. Vamos a hablar sobre el reduccionismo del derecho. Y para poder empezar, me gustaría escuchar la voz del compañero Dani. Compañero Dani, ¿usted qué opina sobre el reduccionismo en la interpretación de la ley donde garantiza la justicia? ¿Usted cree que puede ser llevada a una de esas decisiones injustas? Lo escuchamos. Bueno, como usted lo mencionaba, que el reduccionismo en la interpretación de la ley eh, implica aplicar las normas de manera estricta y de una forma literal. Debemos de considerar que el contexto o las circunstancias de cada caso, aunque nos proporciona certeza y mucha claridad, nos puede llevar a unas decisiones injustas, al no tener en cuenta las matrices y los detalles específicos. ¿Por qué? Porque al aplicar la ley de forma rígida, nos asegura una uniformidad, pero puede ignorar los principios de justicia, como la equidad. En casos complejos, un enfoque estricto puede ser injusto y no se consideran buenos factores importantes, como no es la intención en el caso para los legisladores o las circunstancias individuales. Compañera Kirian, ¿usted está de acuerdo? ¿Le gustaría aportar algo más o cerrar el tema de la pregunta? Sí, solo mencionando, ¿verdad? Que aunque sí nos brinda el reduccionismo, sí nos brinda, ¿verdad? Seguridad jurídica y garantiza la justicia, pero como lo mencionaba, ¿verdad? El compañero, a veces las situaciones de la vida no encajan de acuerdo a la ley como para ser aplicada estrictamente. Si en un caso, ¿verdad? De un accidente, una persona lo hace de manera imprudente, pero otra lo hace con la intención de matar a otra persona, la ley al aplicarse sería algo injusta porque uno tal vez merece sí la ley tal y como está establecida y el otro no. Solamente esa sería mi participación. Excelente, entonces nos quedamos que puede garantizar la seguridad jurídica. Vamos con la pregunta número 2. Entonces, esta pregunta me gustaría que me la contestara la compañera Carol. Compañera Carol, ¿usted qué agregaría a esta siguiente pregunta? ¿Es correcto aplicar la ley de forma estricta sin considerar el contexto social? Recordemos que siempre estamos hablando del tema sobre el reduccionismo del derecho. Compañera Carol, le dejo. Con mucho gusto, compañera Ana. Pues fíjese que en mi forma de pensar yo considero que no, puesto que cada situación es distinta, ¿verdad? Y única, ya que existen circunstancias que llevan a la persona que son diferentes, por ejemplo, el estatus económico, el estatus social, pues eso puede influir en un individuo para cometer sus acciones, ¿verdad? Y ignorar este contexto puede llevar a tomar decisiones injustas y desapropiadas, ¿verdad? También considero que tiene que existir un equilibrio. Por ejemplo, la seguridad jurídica, ¿verdad? Que la aplicación no debe ser estricta, ya que la ley es fundamental para garantizar la seguridad jurídica. La igualdad ante la ley, pero sin embargo, la seguridad no debe obtenerse a costa de la justicia. Asimismo, podríamos mencionar la flexibilidad razonable, que consideramos que es necesario encontrar un equilibrio entre la aplicación estricta de la ley y la flexibilidad razonable,
que es, como lo decía la compañera Kirian, ¿verdad? Porque esto implica considerar en el contexto social las circunstancias individuales y el espíritu de la ley sin caer en arbitrariedad. Excelente aporte, compañera. Compañero Cristian, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo Sí, con la compañera Carol? sí, totalmente sí. Excelente. Pasamos a la siguiente pregunta y empezamos con la 3. ¿Cuáles son los riesgos de aplicar el derecho de manera reaccionista en casos de derechos humanos? Compañera Loaidi, en pocas palabras, brevemente, ¿qué diría usted? Bueno, aplicar el derecho de forma reduccionista en caso de derechos humanos puede dejar desprotegido a grupos vulnerables si la ley no complementa toda la situación. Excelente, compañero Dani, me gustaría que usted llegara a una conclusión sobre este tema y pues si la compañera lo dice que está de acuerdo, pues ella puede opinar después. Bueno, pues como una conclusión, yo diría que al aplicar el derecho de una manera reduccionista en casos de derechos humanos, nos puede llevar a riesgos de protección adecuada de esos derechos, ya que puede no considera las realidades y las circunstancias específicas de cada persona. Es fundamental que debemos de interpretar las leyes de forma flexible y con sensibilidad para garantizar que los derechos humanos sean verdaderamente respetados y bien protegidos. Compañera Loaidi, ¿está de acuerdo con lo que dice el compañero Dani o tiene algo más que agregar? Estoy de acuerdo. Excelente. Entonces ahora pasamos a otro tema y vamos a hablar sobre la aplicación del derecho. Y para hablar sobre este tema me gustaría escuchar la voz de la compañera Kirian, así brevemente, compañera, usted, ¿qué para usted la aplicación del derecho fortalece la justicia o crea inseguridad jurídica? La escuchamos. Desde mi punto de vista, ¿verdad? La ampliación del derecho sí puede llegar a fortalecer la justicia, más hay que hacerla de manera a que no pueda llegar, ¿verdad? A generar una inseguridad. Desde mi punto de vista, al crear una ampliación del derecho, sí puede llegar a crear eh, puede llegar a generar una inseguridad si no se aplica, ¿verdad? De manera correcta. La clave estará en que al momento de ampliarla, deba de favorecer a la justicia sin perder la claridad y la consistencia. El verdadero desafío en este caso sería encontrar un balance donde el derecho evolucione para ser más justo, pero sin perder la claridad ni su estabilidad. Las normas pueden seguir, ¿verdad?, siendo sólidas y confiables, pero a la vez lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios de la sociedad. Compañero Cristian, me gustaría escucharlo en 4 palabras o menos si se puede. ¿Cómo cerraría usted esta pregunta? Ok, yo creo que la aplicación del derecho puede ser una herramienta poderosa, ¿verdad?, para ofrecer la justicia, pero también puede generar inseguridad jurídica si no se realiza de una manera adecuada. O sea, es necesario encontrar un equilibrio, ¿verdad?, entre la adaptación del derecho a los cambios sociales y la preservación de la seguridad jurídica de las personas. Excelente, siendo así, cerramos esa pregunta y empezamos con la siguiente pregunta. Recuerden que siempre estamos hablando sobre la aplicación del derecho. Me gustaría escuchar la voz de la compañera Carol brevemente, rápido. ¿Debe un juez interpretar la ley más allá de lo escrito para adaptar a la realidad? Díganos, compañera. Pues yo pienso que, como veníamos diciendo, que depende de la situación, porque la interpretación jurídica nada más viene siendo como un puente entre la ley estricta y la realidad dinámica que regula un juez, por decirlo así, ¿verdad? Pues un juez no puede actuar sin pensar o de forma sistemática en base a la ley, ya que si no lo considera, su función puede ser bien amplia, ¿verdad? Por ejemplo, la adaptación de la evolución social, la clarificación de ambigüedades y por último la protección de los derechos fundamentales, como lo hemos venido mencionando en preguntas anteriores. Excelente. Compañera Loaidi, una pregunta. ¿Se responde si sí o no? ¿Usted está de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera Carol sobre la interpretación de la ley? Sí, ya que es necesario que garantice el juez, eh, dependiendo del caso, como estaba diciendo la compañera, sea necesario garantizar la justicia
solo que tiene que basarse en principios jurídicos y no en opiniones personales. Excelente, nos ha quedado súper claro y ya llegamos hasta el final con las siguientes preguntas. Y en esta pregunta me gustaría preguntarle al compañero Dani. Compañero Dani, ¿usted qué piensa o qué opinión tiene hasta qué punto de la aplicación del derecho puede afectar la separación de poderes? Lo escuchamos, compañero Dani. Bueno, muy interesante la pregunta, ¿verdad? Cuando se refiere a la expansión de derechos y las libertades, puede tener un impacto en la separación de poderes si no se realiza de una manera equilibrada. ¿Por qué? Porque el principio de separación de poderes implica que el poder legislativo y el poder ejecutivo y el judicial actúen de manera independiente. ¿Por qué? Porque así evitar los abusos y las concentraciones de un poder. Podemos decirlo que cuando los derechos se amplían, bueno, eso es en algunos casos. El poder Judicial puede verse más involucrado en la creación o la interpretación de las leyes. ¿Por qué? Porque especialmente cuando se trata de los derechos fundamentales, que aún no están completamente bien establecidos. Excelente, compañero. Me encanta su aportación, pero también me gustaría escuchar la voz de la compañera Carol. Compañera Carol, por favor, cerremos esta pregunta, esta conclusión para terminar este debate. ¿Cómo lo terminaría usted y cómo cerraría esta pregunta? Bueno, pues yo podría decir que el derecho, bueno, la ampliación del derecho por parte de los jueces puede venir a afectar la separación de poderes si estos se extralimitan de su interpretación. Excelente, entonces hasta aquí nosotros el grupo número 3 hemos llegado con este debate, hemos quedado claro y esperamos que las personas que nos están viendo y abogada también usted puede quedar en claro. Pero como conclusión, nos gustaría decir que como grupo pensamos que la historia del derecho nos ofrece una perspectiva sobre un origen y función de la sociedad. Mientras que el derecho natural busca una justicia universal, el derecho positivo establece normas concretas para la convivencia. El reduccionismo evita que el derecho se expanda como un exceso mientras se hace una aplicación en una devoción. Entender estas corrientes es bastante importante para nosotros como alumnos del derecho y como las personas que nos están viendo, para que nosotros podamos ayudar a analizar y comprender y cuestionar las justicias tributarias, para que nosotros podamos tener una mejora del sistema jurídico, asegurando un equilibrio entre normas, moral, necesidades y sociales. Hasta aquí quedamos. Un saludo cordial y es un gusto. Buenas tardes o buenas noches.